tal? De nuevo, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro resumen de lo más importante ocurrido en este 2015 que termina. Hoy en nuestro informativo vamos a dar un vistazo a la gente que hizo noticia, a aquellas personas que estuvieron en la agenda informativa durante todo el año o que se pusieron de moda en algún momento durante estos 12 meses. ¿Usted no sabe quién soy yo? Fue una de las frases del año. Su autor, un joven bogotano que se convirtió en personaje. Nicolás Gaviria, quien dijo ser familiar del expresidente César Gaviria, protagonizó el escándalo más sonado en 2015 y acuñó la frase ¿usted no sabe quién soy yo? Usted no sabe quién soy yo, weón. Los hechos se presentaron en marzo en la zona rosa de Bogotá, luego de que el joven en evidente estado de embriaguez insultara, empujara y amenazara a los policías que cubrían un altercado en uno de los bares. La reacción del joven desató gran conmoción en las redes sociales y la frase ¿usted no sabe quién soy yo? Se volvió viral en la creación de memes y campañas. Desde entonces, la sonada frase se volvió insignia de los escándalos de este tipo. Nicolás Gaviria presentó una disculpa formal a la policía en septiembre. El país conoció los desafortunados hechos de los que fui protagonista, motivos por los cuales me arrepiento de corazón. Este caso similar se presentó en Medellín meses después, en los que un video aficionado captó las imágenes de una joven insultando a la policía cuando ésta detuvo el carro en el que se transportaba junto a su padre en notorio estado de embriaguez. Pero no solo Nicolás Gaviria pronunció frases arrogantes. De estos delirios de grandeza no escaparon dos funcionarios de la alcaldía de Bogotá. Este es el caso de Yuli Paola Salas, una joven beneficiaria del programa Jóvenes en Paz, quien al parecer humilló a un policía que le reclamó por colarse en Transmilenio, afirmando que trabajaba en el distrito y que ganaba más dinero que él. Si quiere tomarle una foto, usted no me puede ni siquiera retener mi documento porque lo puedo... Es que no se lo voy a retener, no se lo voy a retener. Tome la foto. Después de los hechos y de ser suspendida de IDPROM, la joven tuvo que pedir disculpas. Una semana después, Alejandro Martínez, funcionario de Transmilenio, mantuvo una discusión con un hombre al que le dio detalles de su sueldo de una manera desobligante. Con lo que yo me gano, marico, le tanqueo el carro y le mantengo a su mujer. Ahí va para redes sociales, ahí va para su Transmilenio. Como consecuencia de las imágenes presentadas, que no dejan claro qué sucedió antes, Transmilenio emitió un comunicado informando que Alejandro Martínez había sido despedido de su cargo. El líder indígena caucano Feliciano Valencia tampoco resistió la tentación de alardear de su posición de poder ante los policías que quisieron saber si estaba o no borracho. Feliciano Valencia se enfrentó a un grupo de policías que le buscaban porque minutos antes había causado daños a varios vehículos en Santander de Quilichao, cuando conducía en estado de alicoramiento. ¡De gallina, hijo de puta! ¡Salgue de la cara! El líder protagonizó el escándalo durante un poco más de una hora, en medio de insultos y amenazas que prometían mover influencias para acabar con los policías. Fue necesaria la intervención de la comunidad para calmar los hechos. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es una de las personas con mayor desaprobación en Colombia. Sus frecuentes alusiones hostiles a Colombia y sus peleas con personajes nuestros tuvieron como final su decisión de cerrar la frontera entre los dos países y desencadenar una crisis humanitaria. El pasado 19 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó una decisión que marcó el curso del año para su país y Colombia. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo, de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Por 72 horas he dado órdenes precisas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido el apoyo de todo el pueblo del Táchira, de San Antonio del Táchira, de Ureña y de todas las regiones de nuestra amada frontera. Según el mandatario y ejecutivos de su gobierno, tomó esta decisión como una medida de prevención ante la presencia de contrabandistas y supuestamente grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano. Solo 3 días después, el mandatario anunció que el cierre sería indefinido y decretó un estado de excepción que perjudicó a centenares de familias colombianas y venezolanas, gestando así una crisis humanitaria que hoy continúa. He decidido activar un estado de excepción constitucional, declarar el estado de excepción constitucional en los municipios fronterizos Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad
y Capacho Independencia. En medio de la crisis fronteriza con Colombia, el mandatario venezolano bailó con su esposa la pollera colorada. Este baile causó gran indignación al presidente Juan Manuel Santos, quien lo calificó como una falta de respeto a la realidad de miles de damnificados de la crisis. Por otro lado, la crisis fronteriza aumentó las rencillas entre el expresidente Uribe y el presidente Maduro, quien aprovechó varios espacios para enviarle un mensaje. Como lo hace con oposición de Venezuela, asesino Álvaro Uribe Vélez. La justicia te llegará, Álvaro Uribe Vélez, por el daño que le has hecho a Colombia y el daño que le estás propinando desde hace años, desde que eras presidente de nuestra amada Venezuela. Casi al finalizar una gira por China y Vietnam, a comienzos de septiembre, Maduro contestó a las exigencias del presidente Santos, quien le pedía un corredor humanitario para recuperar los bienes de más de 11.000 damnificados, como condición para sentarse a dialogar. Aquí el único que puede poner condiciones soy yo, porque son ustedes los agresores. Aquí el único que puede poner condiciones soy yo. Que elimine usted el ataque a la moneda. Esta reunión no ha sido posible, según Maduro, por la apretada agenda del presidente colombiano. Presidente Santos, nuevamente le hago un llamado. No tenga miedo al diálogo, presidente. Solo a través del diálogo usted y yo podemos canalizar la solución de estos graves problemas. Yo estoy dispuesto a sentarme a hablar con usted donde usted diga, cuando usted diga y como usted diga. No me huya más. Según las últimas declaraciones, Maduro no descarta que el cierre fronterizo se prolongue hasta por 3 años. Pero el presidente Maduro no mojó prensa solamente por sus decisiones y peleas. También hicieron noticia sus metidas de pata. En febrero de 2015, en un acto académico programado para estudiantes de Caracas, Maduro prometió entregar unas becas particulares. 200.000 becas. Tienen que distribuirlas correctamente en todos los liceos y en las liceas también. En agosto sorprendió nuevamente a los espectadores cuando creó, en medio de su discurso, una nueva unidad de medida. Conocí al comandante Chávez, no dudé ni un milímetro de segundo para estar a su lado y decirle: comandante, usted mande, que vamos a hacer. Días después de esta declaración, el mandatario venezolano nuevamente dio de qué hablar, esta vez en medio de un discurso de reconocimiento al ministro del Interior y Justicia de este país. Todas estas operaciones de liberación y protección del pueblo de la OLP, bueno, está dedicado González López las 35 horas del día, a toda hora. La última madurada fue finalizando octubre, cuando el mandatario hizo una revelación que él mismo calificó como una oportunidad para el bullying mediático. Con el permiso de ustedes me voy a quitar el casco, se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Maduro reconoció que le queda poco cerebro, van a declarar los tipos, como no tienen más nada que decir. Comenzamos porque para muchos en el 2015 el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue dedicado a luchar para mantenerse en el poder y sacarle cuerpo a las destituciones que le vinieron de diversos lados. Siendo el alcalde de Bogotá, Petro se convirtió en figura nacional. Veamos su biografía política. La vida política de Gustavo Petro se remonta a sus tiempos de militancia en el M-19. Su pasado en la guerrilla le ha valido duros cuestionamientos por parte de sus opositores políticos. En las elecciones de 2002 llegó a la Cámara y fue reconocido como el mejor congresista de este periodo. En 2006 fue elegido senador de la República con la tercera votación más alta del país. Fue él quien destapó el escándalo de la parapolítica en Colombia, por lo que fue elegido como personaje del año por algunos medios de comunicación. En 2010 lanzó su candidatura presidencial, obteniendo la 4ª posición en las votaciones que llevaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. Ese mismo año abandonó el partido Polo Democrático. Gustavo Petro alcanzó la alcaldía de Bogotá el 30 de octubre de 2011 con el 32.22% de los votos. Dentro de su gestión estalló el escándalo de las basuras y su nuevo modelo de recolección. Esta fue la razón principal por la que un año después de su posesión fuera el primer alcalde destituido por la Procuraduría y luego por el gobierno en marzo de 2014. Luego de interponer una tutela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Santos le restituyó en el cargo como alcalde mayor
Mayor de Bogotá. En 2015 el procurador le abrió 2 investigaciones disciplinarias por la aparente usurpación de funciones al Consejo de Bogotá, en la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial y por las presuntas irregularidades en el manejo de la línea 123. Dichas investigaciones fueron calificadas por Petro como una persecución política por parte del procurador. Las elecciones de octubre 25 dejaron un mal sabor a Petro, pues su proyecto Bogotá Humana no pudo ser continuado por Clara López, a quien disimuladamente dio su apoyo. El triunfo de Enrique Peñalosa y la alta votación obtenida por Rafael Pardo son considerados como un voto de rechazo al gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Durante todo su mandato, Gustavo Petro fue un usuario muy activo de las redes sociales. Muchos dicen que el alcalde gobernó vía Twitter y no están muy equivocados, pues llegó hasta destituir un alcalde local a través de un trino. Este año también armó más de una polémica con sus controvertidos tweets. Y un esfuerzo del distrito en la... En 2015, Petro se convirtió en tendencia en Twitter en varias ocasiones. El 7 de abril publicó la foto de Camila Cortés, que se volvió viral en redes sociales y la catapultó al escarnio público como símbolo de la falta de cultura ciudadana. ¿Les parece bien? El 10 de junio, Petro fue objeto de burlas a cuenta de un desatinado tuit que escribió en respuesta a otro usuario de la red social que asemejaba su administración con la de Samuel Moreno. Queridos medios de comunicación. @shoyos. Eres usted el que debe explicar esta afirmación. Lo invito y en el espacio que corresponde. Este pequeño error marcó tendencia en Twitter y "eres usted" fue uno de los hashtags más usados en esos días. En las democracias modernas sucede. El 18 de agosto el mandatario volvió a equivocarse, esta vez con la publicación de una fotografía elogiando una ciclorruta alemana que en realidad estaba en Chicago. Si se quita espacio al peatón, en andén se deshumaniza la ciudad. Si se le quita el carro, se humaniza y descongestiona. El autor de la fotografía fue quien corrigió públicamente al alcalde de Bogotá. Luego, el 23 de septiembre, Petro confundió a sus seguidores al hacer retweet a una cuenta falsa del presidente Santos, que aseguraba que el gobierno y los colombianos debían pedir perdón por los guerrilleros muertos. Hoy le quiero pedir a Timochenko perdón por todos los guerrilleros muertos en el combate. Colombianos, pidamos perdón. Para muchos, el retweet fue intencional y Petro estaba consciente de la parodia. El alcalde nunca se pronunció sobre este hecho. El 28 de octubre, un sorpresivo anuncio movió la agenda noticiosa de este día. Así es, Bogotá tendrá concierto de Rolling Stones el año entrante. Muchos dudaron de la noticia y calificaron como imprudente el anuncio. Afortunadamente, los Stones confirmaron. En este informativo hablaremos de un político extranjero que dio de qué hablar en todo el continente, Donald Trump. Sus declaraciones sobre los inmigrantes indignaron a toda América Latina. Veamos cuál fue el origen de toda la polémica. Uno de los escándalos más sonados del 2015 a nivel mundial fue protagonizado por Trump, quien en la presentación de su candidatura presidencial dijo que México enviaba lo peor de su país a los Estados Unidos y que la mayoría de inmigrantes ilegales eran corruptos, delincuentes y violadores. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Estas declaraciones causaron la indignación de la comunidad latina de Estados Unidos, de otros sectores y de artistas que se unieron al sentimiento. Univisión, el canal mexicano, canceló el contrato que tenía con el magnate para transmitir Miss Universo Estados Unidos. J Balvin, el cantante colombiano, también canceló su presentación en este concurso por las palabras de Trump. Paulina Vega, Miss Universo colombiana, mostró su solidaridad y apoyo a la comunidad latina por redes sociales. En respuesta, el precandidato republicano la llamó hipócrita. En agosto de este año, el periodista mexicano Jorge Ramos fue expulsado de una de las conferencias del magnate, luego de que éste le preguntara insistentemente por el futuro de los niños, hijos de inmigrantes a los que Trump se ha referido como niños ancla. Pese a todo el rechazo que han generado estas palabras, al parecer no toda la comunidad latina está en contra de Trump, pues Miriam Witcher, una mujer colombiana que vive en los Estados Unidos, fue noticia en octubre al gritar eufórica su amor y admiración por el magnate. We love you! We love you! All the way to the White House!
Donald Trump es la personificación del conservatismo estadounidense. Es un republicano recalcitrante que propugna por las ideas que siempre ha hecho el ideario de ese partido. Trump comenzó a hablar de una posible candidatura presidencial en 1988, luego en 2004 y después en 2012. Ninguna de estas se concretó. Sin embargo, en febrero de este año, cuando el magnate renunció a su programa de televisión El Aprendiz, comenzaron de nuevo las especulaciones. A finales de junio confirmó su precandidatura presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2016. En su discurso criticó el avance de China en la economía mundial y desde entonces ha asegurado que la política de su país está rota y que no hay tiempo para ser políticamente correctos. So we have a president who doesn't know what he's doing. We have a president who looked like, remember he said they were the JV, that ISIS was the JV? Según Trump, Estados Unidos ha perdido protagonismo y competitividad a nivel mundial y sostiene que él, al ser un empresario exitoso que ha logrado administrar múltiples compañías, es el indicado para recuperarla. Otra de las políticas de Trump es la crítica a las zonas libres de armas. El magnate no solo ha dicho que tiene permiso para portarlas, sino que también respalda totalmente la iniciativa de la Asociación del Rifle, un grupo ultraconservador de los Estados Unidos que ha influenciado y patrocinado algunas campañas políticas, y asegura que los Estados Unidos debe fortalecer la atención mental de la gente en lugar de prohibirles armas. En el campo nacional, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez estuvo en la primera fila de la información. Desde la oposición no dejó de cuestionar las acciones del gobierno Santos. Su principal caballo de batalla fueron las críticas a la manera como se desarrolla el proceso de paz en La Habana. Álvaro Uribe respondió con críticas a cada paso importante que se dio en el proceso de paz. Que lo que se ha llamado proceso de paz es un proceso de impunidad. Porque es preferible tener paciencia que correr a entregarle el país al terrorismo. Decimos que este proceso puede conducir a Colombia a ser otro país del castrochavismo. Sin embargo, en abril, Uribe mostró su apoyo a algunas decisiones del presidente Santos en cuanto a las penas que deberían pagar los cabecillas de las FARC y a no declarar un cese bilateral del fuego mientras duren los diálogos. Pero en las declaraciones del presidente Santos de apoyar un eventual cese bilateral, Uribe volvió a pronunciarse. Y en cuanto a lo del cese bilateral, yo no entiendo por qué el gobierno insiste en poner a las Fuerzas Armadas de la democracia en el mismo nivel del terrorismo. En este tema, el senador ha sido enfático en sus críticas y oposición al proceso de paz y a los puntos que ya se han acordado porque, según él, se les van a conceder muchos beneplácitos a los guerrilleros y los crímenes contra la población van a quedar en la impunidad. Yo creo que aquí hay algo muy grave, que es permitir la elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces. O, por ejemplo, eso que pretenden, que es convertir el narcotráfico en un delito conexo con el político, cuando en la realidad colombiana el narcotráfico ha sido fuente de financiación de las mayores atrocidades. Sin embargo, en octubre el senador planteó la idea de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente limitada a la refrendación de los acuerdos de paz, es decir, que sea el pueblo quien la cambie, más no el gobierno. Precisamente la crisis desencadenada por Nicolás Maduro al cerrar la frontera con Colombia fue otro escenario para que Uribe reactivara su antigua pelea con el presidente venezolano y de paso criticara la política exterior de Santos. La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar la frontera con Colombia tuvo efectos en lo político, en lo económico y en lo social. El expresidente Uribe salió en defensa y arremetió contra el mandatario venezolano. Maduro lo desafió. Mira, Uribe, estamos finos, vente para acá, págate lo tuyo, Uribe. Hombre, ¿será que, como está desafiando a pelear y yo no me puedo entrenar ahora, será que le echo uno de esos paramilitares míos allá en Venezuela? Uribe comparó a Maduro con Hitler y calificó la expulsión de colombianos de la zona como un genocidio. Dijo que el país debía retirar a Venezuela de ser país garante en los acuerdos de paz y calificó a Maduro como un tirano. El dictador se inventó un cuento para perseguir a los colombianos. Ah, no, es que son paramilitares. Paramilitares de Uribe y prostitutas. ¿Cómo le parece? Bien parecido a Hitler, que decía que todos los males eran por los judíos. Y tras la reunión de Santos y Maduro en Quito para intentar solucionar la crisis, Uribe dijo que no se había logrado abrir la frontera ni reunificar a las familias y que Santos no exigió explicaciones por la violación a los derechos humanos.
Pero el año no termina bien para el jefe del Partido Centro Democrático. A pesar de la popularidad y la aceptación de Uribe, los resultados electorales de las votaciones del 25 de octubre fueron negativas para el senador Uribe Vélez. Aunque mucho se habló de la pérdida de poder del uribismo como fuerza política en el país y en Antioquia, al no ganar importantes alcaldías y gobernaciones, el partido encabezado por el senador Álvaro Uribe sí ganó, pero en consejos municipales y en asambleas departamentales. En el caso de Antioquia obtuvo 6 sillas en el Consejo de Medellín y 7 en la Asamblea Departamental. A lo largo y ancho del país obtuvo alcaldías municipales, 15 de ellas en Antioquia y consejos y asambleas, pero en la capital del país solo ocupó un relegado quinto lugar en la votación para el Consejo. En cuanto a alcaldías de capitales y gobernadores, los resultados fueron realmente malos. El uribismo consiguió solo las alcaldías de Leticia, Puerto Carreño y Florencia y la gobernación de Casanare. El mismo Uribe reconoció que se demoró en tomar decisiones importantes, que descartaron candidatos excelentes y que muchos de los representantes no tenían discurso para promover las tesis del Centro Democrático. Además, aseguró que el partido se vio perjudicado por amenazas de grupos terroristas y las acusaciones en su contra. Sin duda alguna, el Papa Francisco podría ser el personaje del año. Su carisma, las innovaciones que está llevando a cabo en el seno de la Iglesia Católica y sus pronunciamientos sobre temas sensibles lo hacen merecedor a ese título. Uno de esos temas es el aborto, pecado que para el Papa tiene perdón. El Papa Francisco lleva casi 2 años en su pontificado y ha sido un símbolo de misericordia y perdón para los feligreses de la Iglesia Católica. Francisco sorprendió al mundo cuando aseguró que todos los sacerdotes pueden levantar la excomunión a mujeres que han practicado el aborto o a quienes lo han facilitado, pues solo podían hacerlo los obispos o sacerdotes delegados por él. Este permiso rige por el Jubileo de la Misericordia, es decir, desde el pasado 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre de 2016. Para los católicos, en el vientre de una madre hay vida desde el momento de la concepción. Por esto, cometer aborto es una falta gravísima que causa la excomunión. Francisco fue enfático en que se debe proteger a los más pequeños y a los niños que están por nacer, pues actualmente y cada vez más se promueven leyes para legalizar y garantizar los abortos. Uno de los temas que más ha indignado al mundo es el de la pederastia de algunos sacerdotes católicos. El Papa, como cabeza de la Iglesia, pidió perdón por los casos que han ocurrido en varios países del mundo. También decidió agilizar los trámites para la anulación del matrimonio. Durante la audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro y ante miles de feligreses, el Papa Francisco pidió perdón por los escándalos que en los últimos tiempos se han producido en Roma y en el Vaticano, específicamente con los casos de pederastia. El sumo pontífice se disculpó públicamente este año en varias ocasiones. Soy realista. Soy realista. Es inevitable que vengan escándalos. Quiero pedir perdón por los escándalos que involucran a Roma y el Vaticano. El tema también causó revuelo cuando el Papa concedió la indulgencia plenaria a una congregación religiosa en México conocida por los casos de pedofilia cometidos por su fundador. El perdón fue concedido con la condición de renovar sus compromisos, rezar por su fidelidad y vocaciones y hacer obras de misericordia. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. En el año, Francisco también se refirió al tema de la nulidad del matrimonio y con una reforma aceleró el proceso de disolución, mas no eliminó los requisitos. Las declaraciones generaron controversia, aunque el Papa sí dijo que las separaciones afectan a los niños. Sobre el tema del homosexualismo, el Papa tuvo que convivir con la imagen del sacerdote que se declaró homosexual e incluso presentó a su pareja ante la prensa del mundo. Esto sucedió justo en el comienzo del Sínodo de Obispos, que tenía como tema la familia. Estas imágenes causaron revuelo este año en la Iglesia Católica. Se trata de un sacerdote polaco quien en la víspera de la celebración del Sínodo de Obispos dio a conocer abiertamente su homosexualidad y presentó públicamente a su novio. Además, acusó a la Iglesia de ser homofóbica. El sacerdote fue despedido. En el Sínodo de la Familia, que reunió a más de 200 obispos y cardenales, se trataron temas como el divorcio y la homosexualidad.
Las conclusiones que fueron escritas en el documento final tienen que ver con la misericordia y la acogida de los divorciados y el respeto por quienes tienen tendencias sexuales diferentes. El llamado fue a defender los valores tradicionales de la familia y a tener una iglesia más inclusiva. Tal vez no hubo un solo día del 2015 en que al menos un medio nacional no haya mencionado al fiscal general de la República, Luis Eduardo Montealegre. Habló de todos los temas, anunció medidas inesperadas y se casó más de una pelea. Su posición frente al proceso de paz de La Habana también dio mucho de qué hablar. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, se autoproclama como el fiscal de la paz y es un abanderado del proceso de negociación. Respecto al acuerdo de justicia transicional, el fiscal dijo que se suspenderían las imputaciones contra guerrilleros para adaptar el modelo de investigación a lo que será la justicia transicional cuando se firmen los acuerdos de La Habana. He impartido instrucciones muy precisas a la Fiscalía General de la Nación para que se suspendan todas las imputaciones que estaban programadas contra la cúpula de la FARC. La Fiscalía tenía programado en este segundo semestre realizar imputaciones contra más de 50 miembros de la cúpula de las FARC, es decir, del secretariado, de su Estado Mayor, por graves violaciones a los derechos humanos. Cuando el proceso de paz atravesó por una crisis, el fiscal defendió el cese bilateral para que no se negocie la paz en medio del conflicto. Además, aseguró que las FARC podían reincorporarse a la institucionalidad. Este avance en el sentido de que están dispuestos a entregar las armas como parte de los compromisos y los acuerdos de la negociación nos muestran que estamos en la recta final para bien de este país, de este proceso de paz. Los detractores del proceso insisten en que habrá impunidad, pero el fiscal aseguró que los responsables de crímenes serán investigados y sancionados por la justicia transicional. Amanecerá y veremos. El fiscal general también estuvo en el ojo del huracán por el escándalo que protagonizó con los millonarios contratos que pagó a la politóloga Natalia Springer. El monto pactado y las dudas sobre la calidad del producto entregado por la periodista dejaron mal parado a Montealegre, quien incluso fue citado por el Senado, pero se negó a asistir al debate de control político que querían hacerle. El fiscal estuvo en el ojo del huracán cuando se conoció que contrató a la firma consultora de la politóloga Natalia Springer para hacer investigaciones en el marco del conflicto armado interno sobre las FARC, ELN y UACRIM. El costo superó los 4.000 millones de pesos. La importancia de este contrato es el de que estamos preparando la Fiscalía General de la Nación para la justicia transicional. Ella ha planteado unos modelos muy importantes, novedosos de investigación, que consisten en la aplicación de estructuras matemáticas, estadísticas en la investigación penal. Las fuertes críticas se dieron porque al firmar el contrato la empresa llevaba muy poco de constituida, porque surgieron serios cuestionamientos sobre la idoneidad de Springer y la verdad de su bagaje académico y por la calidad de sus investigaciones. El fiscal salió en defensa de la politóloga y aseguró que el trabajo es único en Colombia por el modelo estadístico en investigaciones penales. Escándalo de corrupción, ¿por qué? Porque invertí 10.000 millones de pesos en la construcción de la paz de este país. ¿Es que es corrupto invertirle a la paz? ¿Es que es corrupto hacer inversiones para evitar la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos? El fiscal dijo que si tuviera que hacerlo volvería a pagar este tipo de contratos contra viento y marea. Este año Montealegre tuvo más de un enfrentamiento de alto tono con varias personalidades del país. Veamos cuáles fueron los más sonados. El rifirrafe entre el fiscal Eduardo Montealegre y el expresidente Álvaro Uribe tuvo otro episodio. El fiscal le pidió a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigaran al expresidente Uribe por la masacre del Aro ocurrida en 1997 en Antioquia, luego de que el ex jefe paramilitar alias Don Berna dijera que Uribe, en su calidad de gobernador de Antioquia, estaba enterado de lo que iba a suceder. En el día de hoy, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias contra el exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, para que se investigue su probable participación por acción o por omisión en los casos de la llamada masacre del Aro en el municipio de Ituango, en Antioquia. Uribe dijo que todo se trataba de una persecución del fiscal en su contra. Montealegre también tuvo discrepancias con el procurador general Alejandro Ordóñez por las negociaciones de paz que se desarrollan en Cuba.
Además, Ordóñez abrió una investigación por las irregularidades de contratación en la Fiscalía. Con la excontralora Sandra Morelli, Montealegre volvió a protagonizar una pelea cuando la Fiscalía la acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en los contratos de la sede de la Contraloría. Morelli también aseguró que todo hace parte de una persecución del fiscal en su contra. Tenemos ahora al Chapo Guzmán. El capo mexicano del narcotráfico internacional protagonizó una huida de la cárcel que lo consagró como una leyenda del AMPA y dejó por el suelo el prestigio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un año después de recapturar al Chapo Guzmán, el narcotraficante y uno de los hombres más buscados del mundo escapó de la prisión del Altiplano por un túnel de 1.500 metros de longitud, 1,70 metros de altura y 80 centímetros de ancho. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. El túnel fue excavado en una ducha y tenía iluminación y ventilación. Cuando las autoridades se percataron de la demora, el líder del cártel de Sinaloa ya no estaba. Varios trabajadores fueron interrogados por las autoridades mexicanas e inmediatamente se desplegó un operativo. Se presume que un ejército de 5.000 hombres es el encargado de la seguridad del Chapo. Las excentricidades del Chapo Guzmán refuerzan su imagen de gran capo de la mafia. Veamos a continuación los gustos de un hombre cuya fortuna está cercana a los $1.000 millones. Tigres, armas de oro, carros de alta gama, obras de arte, mansiones y mujeres están en la lista de las excentricidades del Chapo Guzmán y de sus hijos. El Chapo tiene 9 hijos en total, uno de ellos fue asesinado y los mayores son quienes le ayudan con la administración del negocio. El narcotraficante fundó el cártel de Sinaloa en la década de los 80, luego de la división de la organización a la que pertenecía. En 2012, la revista Forbes calculó su fortuna en más de $1.000 millones. Tras la muerte de Osama Bin Laden, el FBI lo consideró como el hombre más buscado del mundo. Además, se le atribuyen más de 1.000 muertes. La fuga y la figura del Chapo Guzmán dio para todo. Incluso inspiró a muchos que lo convirtieron en piñata o en un disfraz. El Chapo fue encontrado, pero no necesariamente para ir a prisión. En México se creó y se comercializó la piñata con la figura del narcotraficante. Tiene el uniforme que usaba cuando escapó de la cárcel. Se puede encontrar de varios tamaños y según los comerciantes se vendió bastante. Otra reacción de la gente fue los disfraces alusivos al capo, que incluyen una máscara con bigote particular en él y un vestido de preso, es decir, con rayas blancas y negras. Incluso en época de Halloween el disfraz llegó a otros países. Una de las frases de moda durante este año fue la de "Usted no sabe quién soy yo". Su autor, un joven bogotano que se convirtió en personaje de memes y de algunas campañas. Nicolás Gaviria, quien dijo ser familiar del expresidente César Gaviria, protagonizó el escándalo más sonado en 2015 y acuñó la frase "¿Usted no sabe quién soy yo?". Usted no sabe quién soy yo, weón. Los hechos se presentaron en marzo en la zona rosa de Bogotá, luego de que el joven en evidente estado de embriaguez insultara, empujara y amenazara a los policías que cubrían un altercado en uno de los bares. La reacción del joven desató gran conmoción en las redes sociales y la frase "Usted no sabe quién soy yo" se volvió viral en la creación de memes y campañas. Desde entonces, la sonada frase se volvió insignia de los escándalos de este tipo. Nicolás Gaviria presentó una disculpa formal a la policía en septiembre. El país conoció los desafortunados hechos de los que fui protagonista, motivos por los cuales me arrepiento de corazón. Este caso similar se presentó en Medellín meses después, en los que un video aficionado captó las imágenes de una joven insultando a la policía cuando ésta detuvo el carro en el que se transportaba junto a su padre en notorio estado de embriaguez. Como veían anteriormente, no solo Nicolás Gaviria pronunció estas frases arrogantes. De estos delirios de grandeza no escaparon dos funcionarios de la alcaldía de Bogotá. Este es el caso de Yuli Paola Salas, una joven beneficiaria del programa Jóvenes en Paz, quien al parecer humilló a un policía que le reclamó por colarse en Transmilenio, afirmando que trabajaba en el distrito y que ganaba más dinero que él. Si quiere tomarle una foto, usted no me puede ni siquiera retener mi documento porque lo puedo... Es que no se lo voy a retener, no se lo voy a retener. Tome la foto. Después de los hechos y de ser suspendida de IDPROM, la joven tuvo que pedir disculpas.
Una semana después, Alejandro Martínez, funcionario de Transmilenio, mantuvo una discusión con un hombre al que le dio detalles de su sueldo de una manera desobligante. Con lo que yo me gano, marico, le tanqueo el carro y le mantengo a su Ahí va para redes sociales, ahí va para su Transmilenio. Como consecuencia de las imágenes presentadas, que no dejan claro qué sucedió antes, Transmilenio emitió un comunicado informando que Alejandro Martínez había sido despedido de su cargo. Y el líder indígena caucano, Feliciano Valencia, tampoco resistió la tentación de alardear de su posición de poder ante la policía. Feliciano Valencia se enfrentó a un grupo de policías que le buscaban porque minutos antes había causado daños a varios vehículos en Santander de Quilichao, cuando conducía en estado de alicoramiento. ¡De gallina, hijo de puta! ¡Salga de la cara! El líder protagonizó el escándalo durante un poco más de una hora, en medio de insultos y amenazas que prometían mover influencias para acabar con los policías. Fue necesaria la intervención de la comunidad para calmar los hechos.